indexaciones contractuales, porque la indexación no es otra cosa que un pacto contractual, esas variaciones en relación a otro indicador, ¿no?, contractual, como por ejemplo, si a nosotros nos dan un crédito en función del precio de la papa y, y cuando tengamos que pagar el crédito, la papa cambió de precio, la diferencia del indicador indexado va a la cuenta mantenimiento de valor. Como por ejemplo, la UFB, que en la realidad no mide la inflación, pero sí es un indicador de unidad de fomento a la vivienda. Entonces, si nosotros podemos hacer un pacto con relación a la UFB, la variación que se tenga de la UFB va a la cuenta mantenimiento de valor. ¿Ok? Y así podemos tener diferentes indexaciones, se llaman, ¿no? Las indexaciones, que no es otra cosa que un indicador contraído, contractual. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, y otras indexaciones. Otras indexaciones. Si nosotros vamos en busca de lo que es una indexación, que resulta la relación con un índice, de tal manera que vamos en un acuerdo contractual, con lo cual se va a asociar la relación que uno quiera tener. Puede, por ejemplo, como dice aquí, puede indexarse los sueldos, ¿no? En Bolivia es clásico que los sueldos todos los años se trate de relacionar con la subida de la inflación. Si la inflación está en 10%, entonces todos pretenden lograr un ajuste de los sueldos y salarios en 10%. ¿Y por qué? Porque los sueldos están indexados, o sea, el punto de referencia es la inflación en ese caso. Ya les digo, puede tomarse el precio de la carne, puede ser los pasajes en avión, pueden ser el precio del pan, puede ser el precio de la papa, cualquier punto de referencia con el cual uno contractualmente establezca cómo quiere relacionar y ajustar con los índices. Por ejemplo, aquí, miren, la indexación es una técnica para ajustar pagos de ingresos mediante un índice de precios también. Entonces, cualquier condición que establezca una cláusula de ajuste es una indexación con un parámetro, con un índice, ¿no? Entonces, definitivamente lo que tenemos aquí, esto de la indexación que a veces es difícil de entender. A ver si aquí no es otra cosa que una... Ok.
Eso es lo que significa indexar. Bien. Luego, la norma contable 7 que tiene que ver con la evaluación de inversiones permanentes, o sea, inversiones de largo plazo, que establece la evaluación. Eso no debe confundirse nunca. En todo caso, esta norma es una norma de las que se llama norma específica. Esta es una norma específica en cualquier tiempo que sea, haya o no haya inflación. Esta norma establece que las inversiones deben valuarse en dos categorías, ¿no? Cuando se ejerce control o cuando hay una influencia significativa, ¿no? Cuando se ejerza control o cuando haya una influencia significativa. Entonces, define cómo se va a evaluar y la evaluación de dichas inversiones, partiendo del momento de la compra y durante su mantenimiento de las inversiones, estos se evalúan al valor patrimonial proporcional. La evaluación es el valor patrimonial proporcional, la que actúa cuando hay un control o hay una influencia significativa. ¿Quién de ustedes me dice cuándo hay un ejercicio de control? Siempre las preguntas que hago y las respuestas son por nota. Pregunta. Control total, licenciado. ¿Cuándo hay un control total y cuándo hay una influencia significativa en una empresa? Cuando es control total es cuando ya tiene el 51% o más, y cuando es influencia significativa es cuando tiene hasta un 50% o menos. Es decir, para tomar una decisión tiene que aún consensuar con los demás accionistas. Miranda,
A ver dónde estamos. Miranda. Susi, ¿no? Sí. Es más o menos como dice Susi, ¿no? Es más o menos como dice Susi. Cuando se tiene una participación más allá del 50%, entonces ya se puede decir que se tiene control, aunque no es absolutamente necesario eso. Enseguida vamos a ver un poco más los detalles. Lo que no está claro es la influencia significativa, porque la influencia significativa no tiene que tener exactamente un porcentaje. Se puede estimar un porcentaje, pero hay unos otros factores para definir la influencia significativa. ¿Hay alguien que quiera complementar? Si volvemos otra vez aquí a los conceptos, ¿no? Control, influencia. Miren, la influencia significativa, como ustedes están viendo, es que cuando se tiene el poder de intervenir en las decisiones en una empresa, ¿no? No necesariamente tiene que tenerse el control, pero se puede intervenir en las decisiones que tiene una empresa. Lo vamos a poner aquí como base de nuestra discusión. Entonces, aquí lo más importante es el poder de intervenir en las decisiones. ¿Ok? Si ya se tiene el poder de decidir en intervenir en las decisiones en una empresa, es que se dice que se tiene influencia significativa. Por ejemplo, si es que yo puedo tengo mis acciones en la empresa. Puedo tener el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%. No tengo todavía el 51%. Pero con lo que tengo, ¿no es cierto? Puedo decidir poner un director en el directorio. Si tengo ese poder, quiere decir que tengo influencia significativa. Puedo tener el poder de que se elija al gerente general en el directorio. Si eso es así, entonces quiere decir que ya tengo una influencia significativa. Eso se puede lograr de diferentes formas, la influencia significativa. Hay muchas formas. Por ejemplo, cuando una empresa tiene, por decir, acciones, hablar de... Okay, haremos aquí un quesito. A ver, voy a insertar un quesito. Ok. Por decir, esta es la proporción de acciones. Puede tenerse muchos más. A ver, vamos a ver si podemos adicionarles una parte. Digamos, esta es la proporción de acciones que se tiene. ¿No? Aquí tengo un socio accionista A. Aquí tengo un accionista B. Aquí tengo muchos accionistas dispersos.
Esos accionistas dispersos que están en Japón, en la China, no sé dónde, ¿ok? Entonces, el accionista A de repente tiene el 10%. El accionista B tiene un 20%. Y los dispersos tienen el 70%. Y estos accionistas dispersos ni siquiera asisten a reuniones, ellos están en el Japón, no se sabe dónde, ¿no? Hay otro accionista. Un accionista C que tiene qué sé yo, otros 25%. En ese caso, los dispersos aquí son, le pondremos 30. Entonces tenemos aquí, entre este que tiene 30, 50, 60, los dispersos son 40%. Los dispersos ni siquiera asisten, solo tienen acciones en la bolsa, lo que sea, pero son tantos que nunca asisten a reuniones ni nada. Los que toman decisiones en la empresa son el accionista C, B y A. Y si los A, B, C pueden tomar las decisiones en la empresa, quiere decir que tiene influencia significativa. Podemos darnos el caso, a ver, un otro accionista adicional. ¿No? Un accionista D que tenga el 5%. ¿Ok? En ese caso aquí tenemos los dispersos que serían 35%. Muchos accionistas dispersos. Estos nunca asisten. Aquí, si A, B y C ponen su director, ellos eligen al gerente, qué sé yo, y el accionista D, teniendo el 5%, no puede hacer nada, no puede participar en las decisiones, entonces se dice que ese accionista, no tiene influencia. Con su 5% de acciones, nadie le hace caso al pobre. ¿Ok? En cambio, este accionista A, que tiene el 10%, participa e influencia. En ese caso, quiere decir que tiene una influencia significativa porque él participa en las decisiones. Y uno dirá, ¿por qué? Porque uno puede pensar y decir de que se decide con el 50% más 1. Estos tienen el 50% y este es el que dirime. Entonces, el accionista A tiene influencia significativa y puede ser importante. Si tiene influencia significativa, entonces se aplica el BPP, valor patrimonial proporcional. Mucho más, si es que alguien tiene, si es que alguien tiene, vamos a poner otra figura aquí. ¿Ok? Este accionista A tiene el 51%, si este tiene el 29%,
lo cual hace a que se tenga el 80%. Este tiene 10 y dispersos están 10. Entonces, este accionista A lo decide todo, ¿no? Lo decide todo. Entonces, este de aquí tiene el control de la empresa. ¿Ok? Ese tiene el control de la empresa, lo cual significa que si tiene control, también aplica el BPP y algo más, consolida. Bien, a eso se refiere esta norma contable 7, ¿no? Es que se evalúan al BPP si es que se tiene el control total o si se tiene una influencia significativa para aplicar o no el BPP. Cuando se tiene el control total, cuando se aplica el BPP y al mismo tiempo se consolida. Cuando se tiene influencia significativa, se aplica el valor patrimonial proporcional. ¿Ok? Esa es la relación. Vamos a la siguiente. Entonces, bajo esas condiciones, aquí lo vamos a poner. Entonces se tiene, ¿qué pasó? A ver, nuevamente. Está bien. Entonces se tiene la norma 8. Esa norma 8 que tiene que ver con la consolidación de estados financieros. Es la norma que la forma y el método de consolidación que se tiene de los estados financieros cuando hay un control permanente por parte de una de las sociedades. O sea, cuando sucede el control se consolida de acuerdo con la norma contable 8. ¿Ok? Cuando posee más allá del 50%. Vamos a la siguiente norma. Porque son 14 las bolivianas, ¿no? La 9. La norma boliviana 9, que tiene que ver con la contabilidad para la industria petrolera. ¿Ok? Es cómo elaborar los estados financieros dentro de la industria petrolera.
es una de las normas más anticuadas. No debería estar ya en vigencia, ¿ok? Es cómo elaborar los estados financieros para las empresas petroleras. ¿Por qué esta fue mal concebida? Yo estaba en esa época en el consejo técnico y se le encargó a un profesional, a uno de los consejeros, dijeron, ¿quién va a elaborar la norma de industria petrolera? Que es muy importante. Y resulta que un profesional que es experto en minería, dijo, la minería es parecido al petróleo, por lo tanto yo me voy a encargar de elaborar esa norma. Lo hizo, se lo tomó en cuenta y se aprobó. Pero la verdad es que tomó todos los preceptos de una empresa minera. Entonces, más pareciera que es una contabilidad de empresa minera antes que de ser de una empresa petrolera. Entonces, ustedes verán aquí las fases que puso. Dijo, bueno, existe la prospección, la búsqueda, la adquisición, exploración, desarrollo y producción, cuando en realidad en contabilidad petrolera, en la industria petrolera, está el upstream y el upstream, que son dos fases muy importantes que hace a lo que es la industria petrolera. Antes que dividir como si fuese una empresa minera, donde uno tiene que buscar el mineral, uno tiene que adquirir las condiciones de una empresa minera hasta obtener un contrato o una concesión, luego lograr la exploración de la empresa minera y empezar a desarrollar, quiere decir construir, y luego empezar a producir mineral. Entonces dijo, es igualito. Y esta norma, si bien es cierto, está vigente, no es la que se aplica normalmente en la industria petrolera. ¿Ok? Entonces, hay que saber un poco distinguir y es mejor apegarse a la norma americana. Las normas americanas, como hemos visto, tienen su indexación y hay una norma específica para contabilidad petrolera, que es mucho mejor que esta norma boliviana. Ok, vamos. La 10. La 10 también tiene un problema. Que tiene que ver con el tratamiento contable de los arrendamientos. Que en todo caso, los arrendamientos eran de dos tipos. Uno, arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Los dos tipos de arrendamiento. ¿Ok? Que tiene toda una historia y tradición en el tiempo, ¿no? De lo que significa arrendar, dejar la posesión en otras terceras personas en forma temporal.
con condiciones de que el arrendamiento financiero tiene una opción de compra. El arrendamiento operativo es simplemente una especie de alquiler del bien, ¿no? Y cómo debe registrarse ese arrendamiento. Esta norma fue basada en la NIC 17 de arrendamiento de la norma internacional. Solo que el profesional que propuso esta norma dijo, hay partes de la NIC 17 que no son aplicables en Bolivia, ¿no? Como por ejemplo el leaseback, el retroleasing también llamado así. Y lastimosamente lo que hizo el profesional es, quitaremos estas partes, mutiló la NIC 17 e hizo una norma contable muy boliviana y que realmente estamos hablando de hace muchos años atrás, tal vez unos 20 años atrás. Hoy en día, en estos tiempos, el retroleasing es muy importante porque sí hay en Bolivia, ya ha cambiado la tecnología y esta norma contable 10 ya no está acorde a las necesidades bolivianas. Pero qué pena, se debe manejar en torno a esta norma contable 10 cuando inclusive la norma, la NIC, fue superada porque hoy en día hay una nueva NIF de arrendamientos simplemente, donde ya no se clasifica en arrendamiento financiero ni en arrendamiento operativo, sino simplemente como un arriendo y su forma de registración. Entonces, esta norma contable 10 boliviana, que tiene la clasificación de financiero y operativo más un ejemplo, ya no está acorde y sin embargo se está aplicando porque no queda otra. La 11 que tiene que ver con la presentación de estados financieros y su clasificación y clasificación de los rubros. Y una composición adicional de las notas a los estados financieros, ¿ok? Que hace, ¿cuál es la información esencial para exponer adecuadamente en los estados financieros? En un determinado momento también va a tener que ver con la estructura que se tiene en los estados financieros, ¿ok? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Para propósito general, ¿no? Que son el balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio neto, los flujos de efectivo y notas a los estados financieros y sus componentes, en este caso los elementos, que es activo, que es pasivo, que es patrimonio, ingresos, cómo se hacen las revelaciones y los ejemplos, tiene ejemplos de cierto tipo de información y clasificación en activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, e inclusive en algún momento se nos habla de la información financiera complementaria que se puede tener en un determinado momento, ¿ok? Que podrían ser necesarios bajo estas condiciones. Entonces, que incluye, entonces, lo vamos a poner así. Lo voy a poner en dos partes. ¿No? Los estados financieros de propósito general
incluye estados financieros de propósito general, más las notas a los estados financieros, y por otra parte tiene lo que se denomina la información, textualmente lo que dice información financiera complementaria. La información financiera complementaria. Eso es lo que tiene esta norma contable 11, de tal manera que se incluye la definición de los elementos que hacen a los estados financieros. Y esos elementos solamente son 5. El activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Algo que quiero resaltar es esto, cuidado que es bien importante. Hay algunos que no toman en cuenta, es que en la norma esta hay la información financiera complementaria. Bien, vámonos a la siguiente norma. La 12. Esta se ha dejado más o menos, está latente, se ha dejado de usar en los últimos años, desde hace unos 12 o 13 años atrás, porque cuando hay una inflación, en algún país, resulta que aparece el mercado paralelo. Ustedes son muy jóvenes y no saben de esos problemas, pero cuando hay inflación galopante, que no es el caso de Bolivia, cuando la inflación es galopante, cuando hay hiperinflación, hay especulación con relación a moneda extranjera, principalmente el dólar. Bueno, ahora puede ser el euro también o cualquier otra moneda. ¿Ok? Entonces, los que cambian la moneda son o los bancos, las casas de cambio, y aparecen también el mercado paralelo. No sé si ustedes han visto cambistas en la Camacho, en el estadio, hay unos librecambistas, se llama. Entonces, ocurre que cuando la gente empieza a buscar dólares, lo que hace esa gente, esos cambistas, es darle otro valor de cambio. Digamos, el gobierno dice que el tipo de cambio es 6.96. Y cuando uno va a la Camacho, le dice, ¿en cuánto me cambias? ¿No? Y dice, te cambio a 6.95, 6.94. ¿Y en cuánto me vendes? En 7. Ellos han tomado, de acuerdo al mercado, diferentes tipos de cambio. Y eso se llama mercado paralelo. No es formal, pero la gente acude a esa gente. ¿Ok? Bajo esas condiciones, la pregunta es, ¿qué es lo que vale para la contabilidad? ¿La oficial o el paralelo? Porque la realidad económica es que se está manejando con el paralelo, donde el tipo de cambio le ponen ellos 7. En cambio, legalmente, el tipo de cambio es 6.96. ¿Cómo se trata eso? ¿Qué hace la contabilidad en cuanto lo que hace es expresar la moneda nacional cuando hay diferentes tipos de cambio en el mercado? ¿Sí? Eso está en la norma de contabilidad número 12. Que hoy día en Bolivia eso no está, digamos, latente,
porque el tipo de cambio de 6.96 viene desde el año 2008 y no se ha cambiado. No sabemos qué va a pasar hacia el futuro. Las políticas monetarias que tiene el gobierno son las que van a definir qué pueda ocurrir hacia el futuro con el tipo de cambio boliviano. La norma 13, que suele ser muy importante, porque esta norma sale del contexto mundial. ¿A alguien se le ha ocurrido hacer una redacción de esta norma? Diferente a la NIC 8 que existe en el mundo, que tiene que ver con los cambios contables. Resulta que las empresas puede ser que tengan o necesidad de hacer cambios contables. Por decir, estaban llevando la depreciación en línea recta y se dieron cuenta que es mejor hacer por horas trabajo o por unidades de producción. Entonces hacen un cambio contable, ¿no es cierto? Y es un cambio en la aplicación de principio contable. Entonces, estos deben ser hechos en forma prospectiva. Esa es la diferencia. A diferencia de la NIC 8, ¿sí? El cambio contable es prospectivo. La NIC 8 dice, si haces un cambio contable, hazlo desde el principio, retrocede en el tiempo y hazlo retrospectivo. La norma boliviana dice, no, hágalo en forma prospectivo, porque retrospectivo sería cambiar todo y llevar a resultados acumulados. Esta norma 13 dice, no, tiene que ser prospectiva en cuanto al cambio contable. Es una contradicción con lo internacional. Y finalmente, la 14, que es lo último que tenemos en Bolivia, esta norma 14 que tiene que ver con la forma de exponer las políticas contables en los estados financieros. Cómo exponer esas políticas contables y la forma en que debe revelarse. Siempre manteniendo lo que se llama un principio de prudencia y la uniformidad y la consistencia dentro de las condiciones de exposición. En cierta manera es cómo deben revelarse en notas a los estados financieros, ¿ok? Los diferentes, cómo deben revelarse las notas a los estados financieros. Ahí lo dejaremos. En todo caso es cómo revelar en notas a los estados financieros las prácticas y políticas contables.
¿Ok? Entonces nos va a establecer esos lineamientos de información financiera y para que haya una adecuada interpretación, obviamente incluido lo que pueda ser la consistencia de información de un año a otro. Es decir, tienen que presentarse en forma uniforme, mantener la consistencia, ¿no? Alineados a la norma contable 13 de cambios en política contable. Esas son las 14 normas que se tienen en Bolivia, que hacen a las normas de contabilidad generalmente aceptado, y no me voy a cansar de decirles que lo más importante es la norma contable 1, donde están también incluidas las normas generalmente aceptadas rubro por rubro, ¿de acuerdo? Y las específicas que corren a partir de la 2 hasta lo que acabamos de ver, hasta la norma 14. Preguntas, que lo han visto obviamente ustedes año tras año, pero más vale que lo tengamos claro. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Saben hacer la contabilidad de cada uno de ellos. Saben manejar los asientos contables y los ejemplos todos de cada uno de ellos. Porque hecha esta aclaración, como lo hicimos desde el principio con las estadísticas, entonces nos vamos a ir ya rumbo, porque ya hicimos todo esto, todas estas normas, hasta la 14, dijimos ya están no solamente no son solamente legítimas dentro de lo que es la emisión a través del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, sino también con estas resoluciones son legales. Aquí está la resolución de la autoridad de empresa, donde expresamente resuelve formalizar todas estas 14 normas, como ustedes la están viendo, y que ya lo dijimos, ¿no? Y que inclusive expresamente la norma general de contabilidad, la 1, también está definida en una resolución expresa a través de la autoridad, como legalizando cada una de esas normas, ¿no? Y que el Consejo Técnico y todo eso que hemos repasado, y que obviamente ahora vienen las preguntas y los exámenes para cada uno de ustedes, ¿sí? Ya hemos estudiado todo lo que es la evolución de cómo llevar y las estadísticas, ¿no? Las estadísticas en Bolivia, en Estados Unidos, y ahora vamos a entrar a norma por norma específicamente, partiendo de esto que son las normas internacionales. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, como lectura les voy a dejar a ustedes algo que es muy importante. Esto que se llama el valor del dinero en el tiempo. Bien, les voy a pasar luego, lo tengo aquí no sé si lo puedo rescatar. Lo voy a anotar aquí. Hoy día es 27 de abril. Completaron hasta la norma 14 y ahora ustedes tienen que dar lectura al valor del dinero en el tiempo.
no solamente tienen que leer, sino esa lectura va acompañado de muchos ejercicios que están ahí mismo en la lectura. ¿Ok? Eso se los voy a pasar inmediatamente terminemos la clase. Esto que se llama el valor del dinero en el tiempo. A ver si lo encuentro por ahí para mostrarles por lo menos la carátula, ¿no? Ahí está. Está cargando un ratito, ahí está. Esto es el valor del dinero en el tiempo. Tienen que leer y obviamente la siguiente clase los voy a tomar. Incluye un pequeño repaso de lo que es matemáticas financieras, pero de una manera muy simple, no muy complicada. ¿Ok? Ahí está la fórmula en que se trabaja y cómo deben trabajar ustedes y manejar las diferentes formas y fórmulas de lo que significa tomar el Excel. Por favor, tienen que trabajar en el Excel, tienen que saber manejar el Excel, ¿no? Hasta determinar la TIR, tomar las tasas y todo, porque el BAN, ustedes saben que, por ejemplo, a ver, esto primero lo voy a guardar como en... Lo voy a dejar en el escritorio para apenas termine la clase, se los cuele, ¿ok? Pero tiene que ver mucho con esto que es el manejo de Excel y las funciones económicas. Ahí está. Solo como por ejemplo, si ustedes tienen una deuda amortizable en 3 años, por decir 10,000, amortizables una deuda por 30,000, ¿ok? Y quieren saber el valor presente porque esta deuda tiene una tasa igual al 10%, y quieren saber el valor actual, entonces tienen que saber utilizar las funciones. Estas de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si lo puedo buscar. Aquí están. A la derecha, fíjense las fórmulas que puedo obtener, algunas que puedan ser financieras, algunas que pueden ser estadísticas. Si empiezo a buscar los cuartiles o lo que sea, yo puedo buscar aquí seguramente el BAN, que es lo que me interesa, el valor actual neto. También conocido como BNA. Ahí está, el BNA. Inserto esa función. No sé si lo están viendo ahí a la derecha. Si quieren lo voy a meter más aquí. Y lo primero que vamos a decir es la tasa es del 10%, 0,10. Y el valor 1 es de 10,000. El valor 2 es de 10,000. Ok.
y el valor 3 es de 10,000. ¿Cuánto es hoy día? Hoy día el valor actual, hoy día ese dinero que es de 30,000, porque son 10, 10, 10 de préstamo que me han dado, hoy en día el valor es de 24,868 a una tasa del 10%. 24,869. Entonces, estos 30,000 son igual a 24,868 a una tasa del 10%. ¿Eso para qué nos sirve? Es lo mismo, por ejemplo, en activos fijos. ¿Cuál es el valor actual de los flujos de efectivo de propiedad, planta y equipo? ¿Cuál es el valor de uso que dice la NIC 16? Sería, si tú tienes esta condición de flujos que genera tu activo fijo, que en el futuro te va a generar 30,000, pero esos 30,000 hoy en día tienen el valor de 24,868, teniendo una tasa del 10%. ¿Dónde está eso? ¿Cómo yo lo he sacado? ¿Cómo yo sé que se hace eso así? Eso se logra cuando ustedes estudian esto que se llama el valor de dinero en el tiempo. ¿De acuerdo? Y que tienen que saber ustedes aplicar bien manejando el Excel para que entremos a lo que es las normas internacionales. Preguntas, jóvenes. Mucho vamos a manejar ahora la TIR, la tasa interna de retorno, ¿ok? Que es la tasa efectiva con la cual trabajan las normas internacionales. Y si no saben sacar la TIR, entonces están en problemas. En vano voy a teorizar y voy a hacer ejercicios con la TIR si ustedes no saben sacar la TIR. ¿Dónde está eso? En este capítulo, que es el capítulo C, y que ustedes lo van a estudiar bien. Yo les voy a tomar examen a partir del día jueves con relación a esto también, además de todo lo que hemos aprendido. ¿Preguntas? No es que tengan que aprenderse todas las fórmulas que tiene el Excel. Ahorita hemos visto solamente estas, que es el BAN, el BNA, ¿no? Más atrás debe estar la TIR. A ver, vamos a ver. Ahí está la TIR. Fíjense, la tasa interna de retorno o tasa efectiva. Van a ser 3 o 4 fórmulas que ustedes tienen que aprender en función de las lecturas que van a tener. ¿Sí? No hay preguntas. Bien, entonces solo como preámbulo entramos al siguiente tema, que tal vez es el más importante de toda su profesión, ¿ok? Que tiene que ver con el marco de conceptos. Solo voy a hacer un preámbulo de unos 10 minutos porque esto requiere de lectura de parte de ustedes. Voy a sacar los logos de... Bien. Se llama el marco conceptual de la información financiera. Que en todo caso estamos hablando ya de las normas internacionales de información financiera y que ustedes tienen que, esto sí, estudiarlo profundamente
Todo esto ya se les ha pasado. Lo tienen ustedes en toda la relación de las normas. Ahorita les voy a mostrar. Esto que es el framework. El marco conceptual de trabajo. Ahorita estoy en busca de mis normas que no las encuentro. Ahorita vamos a, por aquí están ocultas. Aquí están. Bien, en esto que son las normas profesionales, que ahora nos va a tocar hacer ejercicios y ejercicios sobre esta base. Aquí están las NIF. Estas son las últimas NIF 2020. Vamos a tomar en la parte A. Aquí está. ¿Ok? Entonces, ustedes van a leer siempre los prólogos de cómo vienen las normas internacionales, aunque en un momento permanentemente voy a estar recordándoles, pero a partir de la sección 5 de las normas internacionales del libro que tienen ustedes, está el marco conceptual. El marco conceptual de la información financiera, que fue revisado el año 2018, que se los he colgado en el Facebook. Ese marco conceptual que tiene en el capítulo 1 los objetivos de la información financiera, el capítulo 2 tal vez lo más importante, las características cualitativas de la información financiera, el capítulo 3 cuáles son los estados financieros, el capítulo 4 que son los 5 elementos que tienen los estados financieros de propósito general, no más. O sea, el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y gastos, no existe más en los propósitos generales. El capítulo 5 que es, ¿y cómo se conocen, cómo se registran esos elementos de los estados financieros, los 5 elementos? El capítulo 6, ¿cómo se miden esos 5 elementos de los estados financieros? ¿No? El capítulo 7, ¿cómo se presentan, cómo se hacen las notas a los estados financieros? Y algo que ustedes ya conocen, el capítulo 8 del concepto de capital a mantener, capital físico y capital financiero, y eso es todo. ¿Ok? Este marco conceptual ahora deben tenerlo permanentemente ustedes y durante casi 2 semanas tienen que leerlo, leer, porque esta es la parte más importante que hace a la profesión y que yo lo tengo resumido aquí en estas diapositivas, claro, en un concepto de definir en qué consiste ese marco conceptual. Si no quiere verlo de otra manera, de otra manera, el marco conceptual es una especie de maceta. ¿Ok? El marco conceptual es una especie de maceta, la base fundamental de la cual van a aflorar hacia el futuro, ¿ok?
van a aflorar ¿ok? Todo lo que son las normas, las NIF. Entonces, el marco conceptual es la base. Es la base como para que después afloren las NIF. El marco conceptual no es una NIF. El marco conceptual es la base fundamental que hace a las NIF, ¿ok? A las normas internacionales. El marco conceptual no es una norma. El marco conceptual es, como su nombre lo indica, la base fundamental o el marco donde se establecen los conceptos básicos, mas no es una norma. ¿Ok? Entonces, uno tiene que saber entender cómo estructurar esa masa que hace a la esencia misma de la contabilidad. Y para eso uno tiene que entender la historia de la contabilidad que ustedes han tenido que haber estudiado en doctrina, ¿no? Desde aquellas épocas antiguas que teníamos de cómo éramos simplemente unos contadores, estamos hablando de siglos atrás, hasta ser contadores públicos y llegar a ser en los años 80, establecer cuál es nuestro marco conceptual, específicamente en 1973, cuando se crea lo que hoy en día es la Fundación IFRS, y que en los años 80 se desarrolló el marco de conceptos desde las épocas en que solamente nosotros hacíamos un intercambio de relaciones básicas en lo que es la contabilidad, hasta que las empresas empezaron a tener producción y manejar conceptos más amplios. Y hoy día estamos hablando de que para manejar la contabilidad, lo que tenemos aquí es una serie de multiusuarios, los multiusuarios de la información y que están aquí. ¿Ok? Donde lo que más importa es el interés público. Eso quiere decir que los estados financieros de propósito general no son para una persona, sino son multiusuarios. A veces hay alguien que dice, yo quisiera, los de impuestos internos, yo quisiera que mis estados financieros sean preparados bajo mi criterio, con estos ajustes, con estos no ajustes, con inflación, sin inflación para mí. Eso se llama propósito específico. No, el marco de conceptos y las normas internacionales de información financiera tienen que ver con lo que es el propósito general, no el propósito específico. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los estados financieros deben tener interés público. ¿Ok? Entonces, este marco conceptual modificado el año 2018 tiene dos partes, en realidad el propio marco conceptual y sus fundamentos de conclusiones que están en los documentos que ya les he mostrado. Es muy importante, los fundamentos de conclusiones son las discusiones que han habido por qué se introducen de la manera en que se está haciendo este marco conceptual.
¿ok? No todo ha sido aceptado. No todas las ideas de los profesionales son aceptadas porque logramos un consenso. Ustedes han estudiado en básica e intermedia mucha doctrina, muchos métodos. El marco conceptual va a empezar a especificar y va a decir, así es como debe llevarse la contabilidad para el propósito general, de tal manera que el mundo lo entienda. ¿Ok? Entonces, nosotros partimos, se acuerdan de Palepu, ¿no? Que los estados financieros solamente son consecuencia de los cambios en el ambiente del negocio, los cambios en las estrategias de negocios, los usuarios de la información que hacen al ambiente contable, ¿no? Y las estrategias que se escogen, donde se escogen las mejores políticas y prácticas contables a la luz del marco de conceptos y a la luz de las NIF, donde ahí podemos escoger las mejores políticas y prácticas contables y decirle a los ingenieros de sistemas, así quiero que lo diseñen para estos usuarios de información con estas políticas contables y diseñen un adecuado sistema de contabilidad. ¿Ok? Eso es, fundamentalmente. Y que los conceptos que vamos a tomar en el marco de conceptos tienen que ustedes definir que, o más bien entender que en estas condiciones el cerebro de ustedes solo tiene que referirse a 5 elementos. No hay más. No existen más para el propósito general. Para propósitos específicos, lo que ustedes quieran. Pero para el propósito general, solo estamos hablando de el activo, el pasivo, los ingresos, los gastos y el patrimonio. Son los 5 elementos que tienen los estados financieros de propósito general. Después, en otras contabilidades, para otros propósitos, puede ser que hayan cuentas de control, cuentas de orden, presupuesto, cuentas de costos, que no están en el propósito general. Esos hacen a la contabilidad interna. Y que eso nos va a permitir además, ¿no es cierto?, tener diferentes modelos contables que hemos estudiado y de lo cual han dado examen ustedes y deben tratar de escoger, les vuelvo a repetir, ¿no?, las mejores políticas y prácticas contables basados en las 14 normas que están aquí, en las NIF, para preparar los estados financieros en Bolivia. Y ahí me voy a quedar porque todo va a empezar con una historia. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí. La historia lo voy a dejar para la siguiente clase. Jóvenes, ¿se durmieron? Bien, entonces los dejo aquí. Cuidado, tienen mucho que leer y en este momento voy a entrar al Facebook. Y se los voy a poner en el Facebook. La lectura, cuidado. Leer, tienen que leer el valor del dinero en el tiempo. ¿Dónde está? Encuestas, no tengo por qué ver las encuestas. Ok.
¿Dónde están mis archivos? Ahora sí, voy a subir un archivo y con eso lo completamos. Ahí está. El valor del dinero en el tiempo y que lo tienen que estudiar y manejar los ejercicios en Excel. Tienen que aprender a manejar esos ejercicios en Excel como hace un ratito yo he manejado en las principales funciones. Son 3 o 4 funciones, no tampoco son más. Ya lo tienen, ya está cargado. Bien, gracias jóvenes, no están hablando. Yo voy a preguntar la siguiente clase, uno por uno. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Chao.